Dios se ha dado a conocer. Prometió que haría llegar su reino a la tierra, lo que se cumplió cuando su hijo nació en Belén. Enseguida demostró su poder y autoridad sobre Satanás, mostrando su amor, su protección y su fidelidad cuando Jesús ministró en la región de Palestina, en donde no solo aseguró la llegada del reino, sino que con toda claridad afirmó: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre ustedes. Oremos. Padre, muchas gracias por esta tu bondad, por tu acercamiento, por tu búsqueda, porque nos buscas hasta hallarnos y porque ya que nos hallaste, nos hace ser ciudadanos del reino de Dios. Qué bueno eres, Dios. Gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón, gracias por tu ayuda, gracias por tu misericordia. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos revisando el Evangelio que escribió Lucas en su capítulo 16, de los versículos 19 al 31. Jesús es el autor de El hombre rico y Lázaro. Para algunos estudiosos de las Escrituras, este es un hecho real. Para otros, es una parábola. Ambos tienen suficientes argumentos para defender su posición. Después de leerla con cuidado, se descubre que si no es real, si es una parábola, es realista. Y si es real, en ambos casos el mensaje es el mismo. Después de la muerte, los injustos estarán separados de Dios por la eternidad. Recordarán siempre que rechazaron el Evangelio, que están siendo atormentados y que su situación no puede ser cambiada. También recordarán que el cielo y el infierno sí son lugares reales, así como el engaño de las riquezas para los que confían en las riquezas materiales. Es necesario revisar las prioridades de cada persona, su relación con los demás y por fin el lugar a donde estarán después de su muerte física. Este relato contrasta la vida de un hombre rico que disfruta de lujos y la del mendigo Lázaro que en la miseria está viviendo, y enfatiza sobre la responsabilidad de cuidar a los necesitados y las consecuencias de las decisiones tomadas en la vida terrenal. Por fin dice Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. En el tiempo en que Jesús tomó forma humana y vino a la tierra, prevalecían algunas costumbres, como los fariseos en general y las autoridades religiosas en particular, frecuentemente despreciaban a los pobres. Por el contrario, ellos se vestían con ropajes costosos que se hacían de púrpura y lino fino. Jesús contrarrestó esa forma de pensar, promoviendo la práctica de la humildad, la generosidad y el servicio a los demás. Dice Lucas 16:20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Lázaro es un hombre pobre y enfermo que está a la puerta de la casa del hombre rico. La descripción de Lázaro como lleno de llagas es significativa, ya que según los judíos de la época, las llagas eran consideradas una señal de impureza. Esto explica por qué era desechado por la sociedad. Dice Lucas 16:21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Parece exagerada la descripción del mendigo. Presenta una escena muy triste de una persona que está en la completa miseria y orfandad, sin fuerzas para deshacerse de los perros que venían a lamer sus llagas. Quizá muchos días sin comer, imaginando o delirando lo que había a unos metros delante de donde estaba, porque seguramente la familia del hombre rico tenía un lugar especial llamado ahora comedor
para degustar sus alimentos, nada baratos, mucho menos insípidos. Dice Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dice Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ambos se enfrentan la muerte física, o sea, la separación de la parte inmaterial del ser humano, el espíritu y el alma, en relación con el cuerpo físicamente hablando, porque delante del Creador no hay diferencia entre ricos y pobres. Ambos en un momento determinado sufrirán los rigores de la muerte física. El que fue mendigo en la tierra fue llevado al seno de Abraham. El que fue hombre rico en la tierra fue llevado al Hades. El que uno esté en el seno de Abraham y el otro en el Hades, nada tiene que ver con la riqueza o pobreza material con que vivieron en la tierra, pues la decisión de estar en el Hades o en el cielo depende de haber recibido humildemente la autoridad de Dios en su vida o haber rechazado el gobierno de Dios en su vida. Es bueno aclarar sobre cada lugar mencionado donde van los que han muerto aquí en la tierra, tomando como base esta narrativa. Uno es el Hades, también llamado infierno. Esa es la palabra en el idioma griego, para referirse al lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos mientras esperan la resurrección final y sentencia en el juicio del gran trono blanco. En el idioma hebreo, la palabra usada para describir el reino de los muertos es Seol. En ambos idiomas simplemente indica el lugar de los muertos o el lugar de las almas, espíritus difuntos. Entonces, Hades, Seol, infierno, es un lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos, mientras esperan la resurrección final y sentencia en el juicio del gran trono blanco. Seno de Abraham. La expresión solo se registra en este pasaje. Es otro término para expresar el lugar del paraíso, pensando que Jesús aún no era crucificado y por lo mismo no había resucitado. Una vez que Cristo resucitó, las almas y espíritus de los que mueren en Cristo llegan directamente al cielo, al trono de Dios. Así que solo hay dos opciones: con Dios, que se convierte en vida eterna, o separado de Dios, lo que se llama muerte espiritual. La experiencia del hombre rico en el Hades indica que el tormento infernal, fuego, agonía, separación, comienza allí. El lugar del lado de Abraham no se especifica, pero está separado del Hades por un abismo intransitable, aunque algunos recomiendan que este pasaje no se interprete de modo literal. Los que tienen esta recomendación son los que toman esta narrativa como parábola. Dice Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí hay un mensaje muy importante en cuanto a que después de la muerte física, las personas siguen existiendo espiritualmente. Esa existencia es eterna, solo que es con Dios o sin Dios. Y esta decisión la toman los seres humanos desde que están en la tierra. Independientemente del lugar que se escogió para pasar la eternidad, desde que se está en la tierra, los seres humanos conservan la capacidad de reflexión y comparación. Incluso este hombre hizo una solicitud a Abraham. Dice Lucas 16:25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú estás atormentado. En este versículo, Jesús enseña sobre las consecuencias de la vida en la tierra
y cómo las acciones repercuten en la vida después de la muerte, sobre todo en lo que se refiere a decidir sobre la aceptación de la salvación por gracia, pues esta decisión se toma mientras están vivos en la tierra, no tanto si son pobres o ricos. En 1 Timoteo 2:4, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aclara este asunto cuando dice, el cual, Dios nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Volviendo al relato, el rico se arrepintió y suplicó a Abraham para que le ayudara en su tormento, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, enseña el poder de la oración y la importancia del arrepentimiento. Dios llama a todos al arrepentimiento y a buscar perdón mientras todavía estén vivos, ya que en la muerte no hay lugar para el arrepentimiento y la redención. Dice Lucas 16:26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. La cima es una cavidad grande y muy profunda en la tierra. Esta expresión hace referencia a la distancia y la separación que existe entre el lugar donde están las almas de los justos y el lugar donde están las almas de los pecadores. La cima es el abismo que los separa y simboliza la imposibilidad de traspasar los límites entre el cielo y el infierno. Dice Lucas 16:27. Entonces les dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Esta reacción del que en la tierra fue conocido como hombre rico deja ver en un momento determinado que las personas, por más duras que sean, entienden sobre la necesidad del perdón y la misericordia para la vida espiritual. Ahora bien, se debe tomar las lecciones que se deriven de este pasaje bíblico, como perdonar y ser misericordioso con los demás, para no llegar a una situación en la que sea demasiado tarde para rectificar. Dice Lucas 16:28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Por fin, el hombre rico muestra interés por otros. En este caso, sus hermanos, los que ya son salvos por gracia para la sociedad de este siglo XXI, 2025 para ser exactos, sepan que Dios ama a todos los habitantes del globo terráqueo y es necesario llevar el mensaje a otros. Así que mientras estén en la tierra, vivan de manera que puedan reflejar su fe en Jesucristo como su Señor, Salvador y Rey. Dice Lucas 16:29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es una referencia al Antiguo Testamento. El hombre rico había dejado de ponerle atención a las escrituras y sus enseñanzas y temía que sus hermanos hicieran lo mismo. La respuesta de Abraham, que menciona la importancia de escuchar a Moisés y a sus profetas, subraya que la revelación de Dios ya ha sido dada. Solo se necesita leerla, reflexionar y llegar a la crucifixión y resurrección de Jesucristo, pues en este momento la gracia de Jesucristo está a favor del que cree. Dice Lucas 16:30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Jesús es Dios y Jesús sabe todas las cosas. Aquí está refiriéndose a su propia resurrección y sabe bien que muchos de los judíos no creerían en Jesús como su Salvador, aunque resucitó de entre los muertos. El rico no fue al infierno por sus riquezas, sino por egoísmo. No alimentó a Lázaro, no le permitió entrar en su casa, ni cuidó de su salud, pues aunque tenía muchas bendiciones, era duro de corazón.
Lo anterior quiere decir que la cantidad de dinero que alguien tenga no es lo importante, sino la forma en que se use. Los ricos y los pobres pueden ser generosos o avaros. El rico pensó que sus 5 hermanos, sin duda, creerían a un mensajero que resucitara. Pero Jesús dijo que si no creyeron a Moisés y a los profetas, los que siempre hablaban de la importancia de cuidar de los pobres, ni siquiera una resurrección los convencería. Jesús sabe que en ese viaje precisamente, al caminar hacia Jerusalén, va camino hacia la muerte. También estaba seguro de que si resucitara, muchos que eran autoridades religiosas de los judíos no aceptarían como válida esa resurrección. Realmente es una ironía lo que Jesús está diciendo, pues las autoridades religiosas estaban aferradas a su manera de pensar y ni las Escrituras ni el Hijo de Dios mismo lograrían convencerlos para que cambiaran su opinión. Ahora vamos a Lucas 17 de los versículos 20 al 37. Vamos al versículo 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos esperaban un Mesías bélico, conquistador, que impusiera un imperio con el esplendor de las monarquías de su tiempo. Por eso preguntan que ¿cuándo había de venir el reino de Dios? La sorpresa fue que el reino de Dios ya había llegado. Sí, porque Jesús, el Hijo de Dios, ya había llegado a la tierra. Jesús es Dios, tomó forma humana, nació como un bebé, creció, fue bautizado por Juan el Bautista, e inició su ministerio diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean esta gran noticia. Lo diferente con los reinos terrenales es que el reino de Dios no se limita a un lugar físico, a un territorio, sino que se manifiesta de manera espiritual en el corazón de cada creyente. No es como uno terrenal con límites geográficos, más bien consiste en la obra del Espíritu de Dios en las personas y sus relaciones. Cada uno de los que en este momento están disfrutando este pasaje bíblico, la pregunta que tendría que contestar es, ¿ya le permitiste a Jesucristo que establezca su reino, el reino de Dios en tu corazón? La respuesta afirmativa a esta pregunta hace la gran diferencia con el resto de la población de todos los tiempos. Dice Lucas 17:22, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Los días del Hijo del Hombre se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Durante su primera venida a la tierra, Jesús prometió que volvería algún día para llevar a los creyentes a su reino que está en el cielo. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Juan 14, del 1 al 4, donde dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Desde ese momento, la promesa está vigente. Vendré otra vez. Solo que no dice la fecha. De ahí la expresión de Jesús. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Dice Lucas 17:23, y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. Advierte, no sigas las indicaciones de quienes te digan que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo resucitado, está en algún lugar. Es un llamado a la prudencia y la atención para que antes de realizar cualquier acción de búsqueda se discierna
lo que está bien y que está mal. Lucas 17:24 dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Jesús utiliza la imagen del relámpago para describir la aparición del Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo al final de los tiempos. Una característica del relámpago es la visibilidad desde grandes distancias y la instantaneidad. Así será la venida de Jesucristo. Con esto quiere decir que cuando Jesús regrese por los que son suyos, será algo que todos verán y reconocerán. Debido a que la venida de Jesucristo será un acontecimiento instantáneo, surge la necesidad de vivir vigilantes, expectantes, en santidad, esperando el día en que el reino de Dios se manifestará. Sí, de cierta manera, como los fariseos lo deseaban, lo esperaban, pero no en las fechas ni en la forma que ellos propusieron. Bueno es recordar que Jesús en ese preciso momento está enseñando sobre el reino de Dios y el fin de los tiempos. Por ello habla de la naturaleza del reino, de las actitudes que deben manifestar los seguidores del reino y cómo se manifestará Jesucristo en la segunda venida. O sea, en la enseñanza se va, si se puede expresar de esa manera, hasta el final de los tiempos para los humanos, cuando se terminará el tiempo Cronos y serán introducidos en el tiempo Kairos, el tiempo de Dios. De ahí la gran importancia de la revelación. Realmente Jesús les está diciendo a los fariseos, a las autoridades religiosas de ese tiempo, lo que sucederá hasta el fin de los tiempos. Jesús sí está respondiendo a su pregunta, está respondiendo puntualmente, solo que ellos no tienen desarrollado el entendimiento para reconocer quién les está hablando y qué les está diciendo. Por eso Jesús en un momento determinado dijo, viendo no ven y oyendo no escuchan. En otra ocasión expresó, tienen el entendimiento entenebrecido, no pueden distinguir el mensaje. Conviene hacer un alto en el camino y puntualizar sobre la revelación de esta gran verdad. Desde el tiempo de los profetas Isaías, Jeremías, Miqueas, o sea, unos 800 años antes de que Cristo toma la forma humana hasta hoy, Dios se ha comunicado con la humanidad de todos los tiempos, anunciando primero que Jesús llegaría a la tierra. Ese anuncio se cumplió cuando Jesús nació en Belén de Judea, pues ya Isaías el profeta había expresado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dice Lucas 17:25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús llegó a la tierra como bebé, creció, inició su ministerio, se conoció como maestro porque enseñaba, pero también fue evangelista, dio el mensaje de salvación, profetizó, fue profeta, inició el mover del reino de Dios aquí en la tierra, fue apóstol y cuidó de sus ovejas, ejerció el ministerio de pastor. Pero en ese momento, en ese preciso momento, estaba a punto de iniciar el periodo de sufrimiento. Por eso dice, es necesario que padezca mucho. Es interesante la manera en que enseña Jesús. En el versículo anterior, el 24, les habló del momento en que regresará a la tierra con poder y gloria y enseguida les comparte lo que sucederá en unos días más. Está ejerciendo su función de profeta. Jesús es maravilloso. Dice Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús ahora habla del pasado como fue. Les recuerda la historia de la humanidad y se remonta hasta la época del diluvio, cuando Noé fue usado poderosamente por Dios
para dar una gran lección a la humanidad de ese tiempo. Ese acontecimiento está narrado en Génesis 7, si gustan leerlo. Lucas 17:28 dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. También le menciona el asunto de Lot y el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Por favor, lean Génesis 19. Dice Lucas 17:33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Este planteamiento parece contradictorio. Se conoce como paradoja. Pero no, realmente es verdadero. Se trata de Jesús hablando a sus discípulos sobre el tiempo del fin. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, les dice que deben estar preparados para renunciar a todo para seguirle y deben estar dispuestos a perder sus vidas para salvarlas. Dejar de lado lo que parece interesante aquí en la tierra y al contrario, ocuparse de todo lo relacionado con el reino, pues la eternidad la vivirán con Jesús en el reino de Dios. El reino de Dios que está en los cielos. Así sí toma significado la expresión el que pierda su vida. Aparentemente, aquí en la tierra, perderá su vida, pero realmente la salvará cuando llegue al trono de Dios y disfrute por la eternidad de su reino, de su gloria, de su poder. Y algo todavía más emocionante es que aquí y ahora ya está viviendo con los parámetros del reino, porque el reino de Dios está entre los que han pedido a Dios que Él sea su rey. Dice Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán todos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. A mi parecer, la iglesia de Jesucristo se irá con su rey cuando Él venga por esa preciosa iglesia que está ataviada, lista, decidida, pero estadísticamente hablando, está al 50%. Quiera Dios que los que estamos disfrutando esta palabra seamos el 50% de los que serán tomados. Dice Lucas 17:37, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Esta expresión se considera una ilustración en donde los que están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios que está escrita en su palabra, serán atraídos hacia Él. Pues las águilas en la Biblia son símbolos de fortaleza, visión y elevación espiritual. De la misma manera, los que no creen la buena noticia del amor de Dios mostrado en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, estarán separados de Él por siempre. ¿Te parece interesante esto? Si quieres, vuélvelo a escuchar. Si quieres, vuelve a leer la palabra. Y estate bien seguro de que tú estás esperando la venida de Jesús. Siempre y cuando Él ya vive en tu corazón. Siempre y cuando Él es el rey de tu vida. Y si no lo fuera, tienes tiempo. Tienes tiempo. Todavía hay lugar. Te lo recuerdo. Disfruta, disfruta, disfruta la palabra, disfruta la presencia de Dios. Bendiciones.